de hormonas. Entonces muchos de ustedes han oído hablar de esta palabra. ¿Quién no ha oído la palabra hormona? Levante la mano, ¿quién jamás en su vida ha escuchado la palabra hormona? Nadie, ¿verdad? Todo el mundo ha escuchado hormona por ahí en algún anuncio. Tenemos la palabra un poquito satanizada. Es una palabra en boca de todos y todas, pero pocos realmente sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es una hormona? Es una sustancia, es una molécula maldita que me va a hacer que me vaya bien mal, es algo que va a hacer que tenga envejecimiento prematuro, es algo que me va a hacer daño, es algo que me va a dar cáncer. O sea, ¿qué es una hormona? ¿No? Entonces, escuchamos cosas como, compra el pollo orgánico de no sé qué tienda de Ensenada, porque el otro tiene hormonas. ¿Han escuchado eso? Y luego vamos y compramos el pollo que cuesta el doble, ¿no? Porque no tiene hormonas. Bueno, pues todos los pollos tienen hormonas porque todos los pollos son animales. Nada más que unos son criados con hormonas extras, ¿no? ¿Le tenemos que tener miedo? Algunas veces sí, algunas veces no. Al final de la plática espero haberlos llevado en un camino que puedan tomar una decisión educada al respecto. Yo solo tomo leche de almendra porque la de vaca tiene hormonas, lo mismo, ¿no? Bueno, hay personas que le quitan la leche que viene de origen animal por otras cuestiones, porque tiene lactosa, pero hay personas que no tenemos ningún problema tomando leche de origen animal, simplemente nos meten un miedo al respecto porque tiene hormonas. Otra vez, ¿qué es hormonas? ¿Por qué les tenemos miedo a las hormonas? Donde reina hormona no manda neurona. ¿Han oído esta frase? A lo mejor es un poco viejita, ¿no? Los más jóvenes a lo mejor no la han escuchado, pero ¿qué significa esta frase? Pues de que cuando tienes la hormona de la pubertad o de la adolescencia no vas a pensar claramente, porque lo que está reinando sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, son las hormonas. Pues entonces han de ser bien importantes, ¿no? O hormona mata neurona, lo mismo, que lo que está pasando en el cuerpo con las hormonas sobrepasa lo que está pasando acá arriba en el cerebro. Ahora, ese es otro mensaje que yo les quiero dejar. Las hormonas tienen efecto sobre lo que pasa en el cerebro y no solo eso, el mismo cerebro produce hormonas. ¿A que no sabían eso? Esta frase a mí me da mucha risa y siempre la estoy repitiendo cuando doy este tipo de pláticas. Esta niña anda muy hormonal. Esa de hecho mi mamá la dijo de mí cuando tenía como unos 13 años. Se me quedó grabado. Le dijo a mi papá, esta niña anda muy hormonal. Seguramente yo andaba de contestona, que sí era muy contestona cuando era chica. Probablemente todavía soy muy contestona, pero pues ahora como soy adulto se me permite. Entonces, ¿a qué se refería mi mamá? Pues de que estaba yo entrando a la adolescencia, ¿no? O se le aceleró la hormona, lo mismo. Cuando las personas entramos a la pubertad, a la adolescencia, empezamos a tener todos estos cambios en la fluctuación de hormonas que hacen que nos comportamos de maneras distintas. ¿Es bueno o malo? Pues simplemente es. ¿Es necesario que tengamos cambios en el comportamiento? Claro que es necesario, porque si no hubiera cambios en el comportamiento no habría reproducción. Los cambios que hay en el comportamiento durante la adolescencia obedecen a fluctuaciones hormonales y lo que tienen como resultado son cambios en la conducta que van a hacer que tengamos pareja y que luego tengamos hijos y que estemos todos nosotros aquí. Entonces son necesarias, las hormonas son necesarias. Entonces, nosotros cuando oímos hormona, muchos de nosotros tenemos esta idea negativa o esta idea sesgada de las cosas que hacen, y lo que yo les quiero venir a platicar hoy es todas esas cosas que probablemente no son muy comunes, los poderes inesperados de las hormonas femeninas. Todo eso que hacen además de la reproducción, que es lo más conocido. Bueno, primero les voy a presentar todos los tipos de hormonas que existen. Hormona no es solo un tipo de molécula, son de gases a proteínas azucaradas. Incluso hay una hormona muy pequeñita que es el óxido nítrico. Ese es el óxido nítrico. Es una molécula bien pequeñita que solo consta de 2 átomos, nitrógeno y oxígeno, y ahí está. Un nitrógeno, un oxígeno, un triple enlace, y eso es una hormona. Esa es una hormona capaz de señalizar
que sus vasos, todos los vasos sanguíneos que están en su cuerpo, tengan vasodilatación, es decir, que se ensanchen y que la sangre pueda fluir más fácilmente a través de ellos. Y eso es súper importante porque si no sucede esto, pues hay vasoconstricción y no fluye la sangre y no hay oxígeno y puede haber un infarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, el óxido nítrico es un gas que actúa como hormona. Pero también tenemos, por ejemplo, la insulina. La insulina ustedes probablemente la asocien con la diabetes, con la enfermedad de la diabetes. Las personas que tienen diabetes tipo 1, antes llamada tipo infantil o juvenil, no pueden producir la hormona insulina porque tienen muerte celular en las células del páncreas que producen esta hormona. La insulina es un tipo de hormona que se llama peptídica, es decir, que viene de un péptido, es decir, que es una proteína chiquita, una proteinita, ¿ok? Entonces, la insulina también es una hormona que sirve para señalizarle al cuerpo que meta el azúcar o la glucosa que nos estamos comiendo, que la meta a las células para que las células la puedan utilizar para hacer energía. Entonces, sin esta hormona insulina, no podemos meter azúcar a nuestras células y las células se mueren de hambre. Y por eso las personas diabéticas tienen problemas controlando niveles de energía y controlando la glucosa en sangre. Como no la meten a las células, la tienen alta en la sangre, lo cual les provoca daño vascular, etcétera, ¿no? Todos los daños extras o las comorbilidades comunes en la diabetes. Otra hormona que es, si ven por la estructura, es bastante más grande que estas dos que les estoy mostrando, que por supuesto son representaciones estructurales de cómo se ven a nivel molecular, es la oxitocina. La oxitocina ustedes pueden haberla escuchado como aquella hormona que tiene que ver con los lazos amorosos. Entonces, cuando una pareja, por ejemplo, tiene relaciones sexuales, después de tener relaciones sexuales, se libera la hormona oxitocina, apoyando esa unión que es más allá de lo sexual, sino más bien emocional. Entonces, esta hormona oxitocina tiene que ver con eso. La oxitocina también es una hormona que se libera cuando, un poquito antes de que las madres den a luz o tengan a sus hijos, ¿no? Incluso es algo que se les puede dar a las mujeres para tratar de inducir el parto. Y también es una hormona, pero vean qué diferente es en su estructura. La adrenalina, esta les ha de sonar que es la hormona que nos ayuda a reaccionar a una situación de peligro. Si de repente vamos por la calle y un carro se nos atraviesa bien rápido o un perro nos está persiguiendo, vamos a sentir mucho calor en las piernas y eso es por una liberación rápida de sangre y una liberación rápida de ATP gracias a la acción de esta hormona que se llama adrenalina, o epinefrina, ese es el otro nombre que pueden haber escuchado de ella, y sirve básicamente para que reaccionemos. Entonces, si se liberan grandes cantidades de adrenalina en nuestro cuerpo, de esta hormona, lo que va a hacer el cuerpo es poder tener energía para, ¡pum!, correr. Y vean qué diferente también es en su estructura. Esta tiene unos anillos, esta también tiene más anillos, pero esta no, esta es bien chiquita. La prostaglandina es otro tipo de hormona que está derivada de un lípido, es decir, está derivada de una grasa. Las grasas también pueden ser hormonas. Y esta, por ejemplo, tiene que ver con la inflamación. Este tipo de hormonas tienen que ver con cómo reaccionamos a los procesos inflamatorios. La hormona luteinizante, esta tiene que ver con el proceso de ovulación. Justo antes de que una mujer tenga la ovulación o libere un óvulo para que pueda o no ser fertilizado, los niveles de esta hormona luteinizante o LH suben. Y el cortisol, que ustedes la pueden haber escuchado como la hormona del estrés. Entonces, cuando estamos muy estresados, los niveles de cortisol suben. De manera natural, los niveles de cortisol suben más o menos a las 6 de la mañana. Bueno, en invierno probablemente cercano a las 7 de la mañana. Entonces, esta hormona nos prepara para el día. Cuando la luz del día entra en nuestros ojos, a menos que utilicemos una de esas cortinas que tapan toda la luz, que yo no las recomiendo, por cierto. Si utilizamos unas cortinas, unas persianas normales que nos dejan pasar un poquito de luz,
La glándula pineal, que es una glándula que está más o menos a la altura de aquí, más o menos en la frente, va a captar esa luz y va a mandar la señal de que se empiecen a liberar ciertos factores, entre ellos el cortisol, lo cual va a hacer, entre otras cosas, que se empiecen a liberar algunas cantidades de glucosa que quedaron en los músculos y en el hígado del día anterior. ¿Qué significa esto? Que aunque no hayamos comido, vamos a tener energía para empezar el día. Es decir, que nosotros podemos empezar el día sin haber desayunado. Yo no soy nutrióloga como para estar dando consejos de cómo comer, pero lo que sí les puedo decir es que el cuerpo humano está preparado en situaciones de no enfermedad para resistir algunas horas sin comer. Entonces sí podemos pararnos de repente, si se nos hace tarde, ir al trabajo sin desayunar, sí se puede. Porque tenemos, si todo está funcionando correctamente, tenemos hormonas que nos hacen que nuestro cuerpo funcione. ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí es, ¿qué es una hormona? Todas esas son hormonas, pueden ser proteínas, pueden ser gases, pueden ser proteínas azucaradas, etcétera, etcétera, pero lo que tienen en común es que son moléculas que produce el cuerpo que se liberan del torrente sanguíneo de un sitio a otro y que van a producir un efecto. Eso es lo que hacen las hormonas. Entonces, más bien la definición de hormona es por acción, no tanto por estructura. Ahora, yo les vengo a hablar de un tipo de hormonas bien específico, que se llaman hormonas, en el título dice, ¿no? Hormonas femeninas. Específicamente les voy a hablar del estradiol y la progesterona, y más específicamente del estradiol, porque es con lo que yo trabajo, entonces es de lo que más sé, ¿no? Y es de la hormona de la que yo me he enamorado, académicamente hablando. Entonces, este tipo de hormonas femeninas se llaman, pertenecen al gran grupo de hormonas esteroides, y esto de esteroides tiene que ver con la estructura química que tienen. No los voy a aburrir con la química. Si a alguno de ustedes le interesa la química, con mucho gusto lo discutimos después, pero como es una charla de divulgación, vamos a mantenerlo un poco más casual. Y nada más les voy a decir que son esteroides porque vienen de esta estructura derivada del colesterol, que por cierto es otra molécula que tenemos bien satanizada. Entonces todos hemos oído, tiene el colesterol alto, ya, se va a morir, ¿no? Está súper mal el colesterol. Pues no todo el colesterol es malo, ¿no? También han oído hablar de colesterol malo y bueno. Y ya tenemos suficiente información en internet como para que varios de ustedes hayan escuchado que el colesterol LDH es el que es malo y el HDH es el que es bueno. Esto tiene una razón bioquímica bastante compleja, que creo que ni siquiera yo ahorita tengo ni siquiera vengo preparada para explicarles, pero lo que sí les puedo decir es que el colesterol no es que sea malo, es totalmente necesario. Si no hay colesterol, ni siquiera hay células. ¿Por qué? Porque el colesterol forma parte de las membranas de las células. Entonces, si no hay colesterol, no podemos formar nuevas células. No estaríamos aquí sin colesterol. ¿Qué otra cosa? Que si no hay colesterol, no se pueden formar hormonas esteroides, incluyendo el estradiol, la progesterona, el cortisol, la testosterona, también la hormona masculina por antonomasia, tampoco se podría formar, etcétera, ¿no? La pregnenolona tampoco. Entonces, ni embarazo, ni reproducción, ni todos los superpoderes de las hormonas que les voy a platicar podrían suceder si no fuera por el colesterol. Cuando hay problemas de colesterol es cuando hay un desbalance, ¿no? Y estamos hablando ya de una situación patológica en la que ahorita no me voy a meter. Entonces, estas son de las hormonas que les vengo a hablar hoy. Las hormonas femeninas, estradiol y progesterona. Si se fijan por la estructura, recuerden, es una representación de la estructura molecular, y si se fijan, se parece un montón al colesterol. Aquí traté de remarcar, no sé si alcancen a notar que hay un hexágono, un hexágono, un hexágono y un pentágono. Aquí igual, un hexágono, 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 pentágono, y esto lo comparten con la molécula colesterol. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al colesterol para producir estradiol y progesterona? Pues tiene que ver con enzimas, tiene que ver con pura bioquímica.
las células tienen toda la capacidad de convertir el colesterol en las hormonas. ¿Cómo le hacen? Corte y confección. Agarran el colesterol, las maravillosas enzimas, y empiezan a cortar estas patitas que están aquí, y luego le empiezan a pegar otros grupos, grupos OH, grupos metilo, pura química, ¿no? Hasta que finalmente se convierten en estas y otras hormonas esteroides. ¿Qué células son las que van a producir estradiol o progesterona? Bueno, pues eso depende de qué parte del cuerpo estén. Por ejemplo, los ovarios en las mujeres van a producir estradiol y progesterona, y los testículos en los hombres van a producir testosterona, ¿no? Entonces depende del tejido y del sexo de la persona. Las cantidades que se producen de estas hormonas depende en las mujeres, ya nada más me voy a enfocar en mujeres, depende de la fase del ciclo en la que estemos. Vamos a dividir el ciclo para hacer prácticas en 28 días. Ya sé que muchas de nosotras no tenemos ciclos de 28 días, pero a los científicos luego nos gusta simplificar las cosas, entonces vamos a tratar de decir, pues bueno, del 0 al 28, entonces la mitad, 14. Entonces más o menos en el día 14, ¿qué sucede? La ovulación, ¿verdad? Entonces es justo en la ovulación donde aumentan los niveles de, entre otras hormonas, progesterona, bueno, más bien estradiol. La progesterona tiene su pico después, pero el estradiol sube. Entonces, estos picos y estas subidas y bajadas de las hormonas sexuales durante el ciclo reproductivo de las mujeres es lo que provoca los cambios que preparan al cuerpo para que podamos o no tener un bebé. Y ahorita vamos a ver cómo le hacen. Nada más para no dejar esta información al aire, los hombres también producen estradiol. No es que no produzcan estradiol los hombres, simplemente lo producen en pequeñísimas cantidades. Como referencia aquí les pongo, una mujer en la fase folicular tardía produce 300 nanogramos por cada 100 mililitros. Esto es en suero. Nanogramos es súper poquito, es bien poquitito. Es 10 a la menos 9, pero un hombre produce 2 a 3 nanogramos, es decir, 150 veces menos. ¿Por qué? Pues simplemente porque su cuerpo no necesita esas señales. Entonces, ¿por qué un hombre estaría produciendo esa hormona en grandes cantidades, ¿no? Lo que producen los hombres más es, obviamente, pues testosterona, que es la que les funciona a ellos para producir esperma, etcétera, ¿no? O sea, cada persona produce lo que le hace falta. Y otra cosa muy interesante es que en la vía de producción de hormonas, a partir de testosterona se puede producir estradiol. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que si una persona empieza a jugar, entre comillas, con los niveles de hormonas que tiene, por ejemplo, metiéndose pastillas sin estar bajo supervisión médica, puede alterar los niveles de otras hormonas. Por ejemplo, las personas que les gusta hacer halterofilia o van mucho al gimnasio y quieren tener grandes masas musculares y empiezan a tomar testosterona, se le pueden alterar los ciclos enzimáticos que producen las otras hormonas y tienen efectos no deseados. Entonces, bien importante decir esto porque esto de andar jugando con las hormonas que uno se toma, pues no es cualquier cosa. Es cualquier cosa que ustedes vayan a meter a su cuerpo que tenga que ver con hormonas. De hecho, con cualquier medicamento, pues tengan cuidado, ¿no? Siempre bajo supervisión. Entonces, ¿dónde exactamente es que se producen las hormonas femeninas? Pues se producen la mayor cantidad en los ovarios, pero la señalización comienza en el cerebro. O sea, realmente la sexualidad a nivel emocional y a nivel fisiológico reside en el cerebro. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Cuando la persona entra a la pubertad, existen señales aferentes que van al cerebro, incluso también del ambiente, que le dicen al cerebro, específicamente al hipotálamo, es hora de que esta persona empiece a producir grandes cantidades de estradiol. En los ovarios es hora de que esta persona
empiece a madurar sus folículos en los ovarios. Entonces la señalización empieza realmente en el hipotálamo, que es esta parte roja que estaría en el cerebro. Desde el sistema límbico, es el cerebro medio, es una parte muy antigua del cerebro. Como referencia, el hipotálamo también es una parte que regula el apetito y la conducta sexual, ¿no? Entonces, parte de nuestras reacciones más primitivas residen en el hipotálamo. Entonces, por obvias razones, también va a ser uno de los lugares donde se empieza la señalización hormonal. Entonces, el hipotálamo le dice a la hipófisis, le avisa, que es una glándula que está a un ladito, le da un codazo y le dice, es hora de que produzcas hormonas tú también. Entonces, el hipotálamo produce una hormona que se llama GnRH. No me voy a meter en detalle, pero es otra hormona. No es esteroide, pero se llama GnRH. Hormona liberadora de gonadotropinas. Ese es un nombre largo, y es este que está aquí. Y esa hormona lo que va a hacer es le da un codazo a la pituitaria o a la hipófisis, o adenohipófisis para ser más específico, y le dice, tienes que producir la hormona corticotrópica. ¿Qué significa esto? Que es la hormona que va a estimular a las gónadas, gonadotrópicas. Esta hormona va a ir a patear a los ovarios y les va a decir, tienen que producir estradiol y progesterona. Es un relevo. Entonces, hipotálamo le avisa a hipófisis, hipófisis le avisa a ovarios. Si fuera hombre, le avisaría a los testículos. Entonces, una vez que esta señalización termina, lo que sucede es que en los ovarios madura un folículo. Y una vez que madura el folículo, va a hacer la ovulación en el día 14 y se va a permitir o no que haya una fecundación. Si es que hubo una relación sexual, si es que hubo un esperma ahí. Si no hubo, ¿qué es lo que sucede? Menstruación, que también es regulado, evidentemente por hormonas. Entonces, hasta aquí, pues es el cuento que nos habían contado desde en el mejor de los casos, desde la primaria nos empezaron a enseñar sobre esto, ¿no? Yo iba a una escuela de monjas, entonces a mí no me contaron este cuento hasta la secundaria, pero la verdad es de que yo creo que la educación sexual se debe dar un poquito antes, ¿no? Tienen que decirle a las niñas qué les va a pasar antes de que les pase. Y pues la menstruación, la menarca, es decir, la primera menstruación a veces llega a los 9, no a los 13. Entonces, en fin, ¿no? Ese es el cuento que nos habían contado y es totalmente verdad, pero de eso ustedes ya sabían, fue un pequeño recordatorio. Y lo que les quiero platicar hoy es sobre los poderes que a lo mejor no conocen. Los asombrosos e inesperados poderes de las hormonas femeninas, que parece nombre de novela de García Márquez, pero no lo es. Y son longevidad, es que sí me acordé de La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. Es un libro que leí hace mucho, pero bueno. Poderes asombrosos e inesperados de las hormonas femeninas. Longevidad, salud cardiovascular, neuroprotección y bueno, nada más vamos a cerrar al último con reproducción para no dejarlo de lado, si es que queda tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, por cierto? Bien. Ok, empecemos con longevidad. ¿Ustedes saben quién vive más, los hombres o las mujeres? Las mujeres, ¿verdad? Todo el mundo como que más o menos tiene esta información. Lo que no se ha ubicado súper bien es ¿por qué viven más las mujeres? ¿Por qué vivimos más las mujeres? Existen teorías sociológicas, ¿no? Pues porque los hombres son más arriesgados o porque tienen trabajos más que los cansan más, etcétera, etcétera. Pero todo esto tiene una razón de ser biológica, a fin de cuentas fisiológica, a fin de cuentas molecular, celular, hormonal. Entonces, el poder de la longevidad, a fin de cuentas, sí nos lo dan las hormonas. Entonces, existe, por ejemplo, y estas son teorías, ¿no? O sea, son cosas, esta información la estoy sacando de varios artículos. Les quiero decir que los estudios se siguen haciendo, ¿no? Probablemente ahora mismo se estén haciendo otros que a lo mejor contradicen un poco lo que les estoy poniendo aquí o abonen, ¿no?, a la información. Pero hasta ahora lo que se acepta es que la testosterona, que no es una hormona femenina, es una hormona masculina, hace que los hombres sean más agresivos. Entonces, si los hombres son más agresivos,
tienden a meterse en otro tipo de problemas. Tienden a pelear, y esto es algo biológico, y no nada más lo estoy diciendo de los hombres, de los machos humanos. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, aquí Eugenio, estudiante del posgrado, trabajas con ratas, ¿no? Tienes hembras y machos. ¿Quiénes se pelean más? Los machos. Yo también he trabajado con roedores, pues sí, los roedores machos los tienes en una situación de laboratorio, de todas maneras se van a pelear más los machos. Una de las razones es la testosterona. Entonces, si tienen testosterona, son más propensos a pelear, por lo tanto son más propensos a meterse en problemas y a veces mueren antes. Y esto es cierto también para los machos humanos en ciertas situaciones. Es una de las razones. Acuérdense que no todo va a explicar, no una cosa va a explicar todo, ¿no? Son parte del rompecabezas. Otra es la teoría de la inmunoprotección. Para irme rápido, o para no meterme tanto en esto. El estradiol y la progesterona son inmunoprotectores y la testosterona es inmunosupresora. ¿Qué significa esto? Que la testosterona va a tener un efecto negativo sobre la reacción del sistema inmune y al revés, el estradiol y la progesterona van a tender a tener un efecto positivo sobre la función del sistema inmune. Entonces las mujeres estamos naturalmente protegidas contra ciertas infecciones. Sin embargo, esto puede llegar a ser un pequeño problema cuando hay, por ejemplo, un embarazo, porque al tener el sistema inmune, digamos, activo, muy encendido por las mismas hormonas, suele suceder que haya rechazo a veces para con el feto, ¿no? Entonces, pero bueno, es otro dato por ahí que puede explicar por qué a veces las mujeres podemos vivir más que los hombres. Y la otra es mi favorita, porque es mitocondrial y yo me dedico a estudiar mitocondrias. Y tiene que ver con la producción de especies reactivas de oxígeno, que no es otra cosa más que una manera de llamarle a la teoría de los antioxidantes. Entonces, antioxidantes también es una palabra que se ha puesto de moda los últimos 15 años tal vez. ¿Y cómo le hacemos para producir más antioxidantes? ¿Y cómo le hacemos para no tener estrés oxidante o estrés oxidativo? Y hay muchas moléculas que prometen hacer esto. Lo que es verdad es que las que más producen moléculas oxidantes son las mismas mitocondrias. Y que el mismo envejecimiento va a provocar que las mitocondrias produzcan más y más prooxidantes cada vez. Esto no se puede detener. Esto es algo simplemente de la producción de energía. Véanlo de esta manera. Cada que pasa electricidad por un cable, ese cable se va desgastando, ¿no? Más o menos lo mismo va a pasar con una mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula donde se produce básicamente toda la energía. Y cada que esta batería de la célula hace energía, se va desgastando cada vez un poco más. Y cada que se desgasta, empieza a producir especies reactivas de oxígeno. Ahora, lo que se ha visto es que las hormonas femeninas, tanto el estradiol como la progesterona, tienen una capacidad súper impresionante de mitigar este daño por especies reactivas que suceden en las mitocondrias. Entonces, las mujeres que estamos en edad premenopáusica, es decir, que todavía tenemos periodos y todavía tenemos fluctuaciones de hormonas, tenemos una protección natural ante esta producción de especies reactivas de oxígeno que se dan en las baterías de las células. El problema viene cuando las mujeres dejamos de tener las fluctuaciones de hormonas y entramos en la etapa menopáusica, donde ya no hay estos niveles altos de estradiol y progesterona y nos dejan, por decirlo de una manera, desprotegidas. Entonces vivimos, ¿qué será? Unos 40 años con esta protección fabulosa de hormonas y luego de repente a los más o menos 50, 53, ¡pum!, nos la quitan. Y la cuestión es que ahora con el avance de la ciencia médica estamos viviendo, ¿qué les gusta? Creo que el promedio de vida anda como en 80 años en México. Entonces, si la menopausia es a los 50, esto quiere decir que vamos a ser menopáusicas 30 años, es un montón de tiempo. Y pues la verdad, yo tengo 43 y yo creo que yo voy a estar súper feliz a los 50, 54 y yo no creo que me vaya a sentir muy mal, entonces yo es como,
pues no me voy a sentir muy grande, yo quiero seguir teniendo el beneficio de las hormonas, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales estamos estudiando cosas que sigan manteniendo a nuestras mitocondrias felices, ¿no? Tratando de emular esta protección natural que teníamos, porque pues vamos a vivir 30 años así, no se vale, ¿verdad? Y para allá vamos. ¿Qué otra cosa fabulosa hacen las hormonas femeninas? La cardioprotección. Entonces, por varios frentes se sabe que las hormonas femeninas van a tener un efecto positivo sobre la salud cardiovascular, sobre el corazón y los vasos sanguíneos. Una es porque promueven la vasodilatación, es decir, promueven que los vasos sanguíneos se puedan ensanchar y contraer cuando deben ensancharse y contraerse. Y esto es importante para que alguien no sufra un infarto. Entonces, cuando hay hormonas femeninas, se promueve este tipo de procesos. ¿Qué otra cosa? Se promueve la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos, que si en un momento dado no hay vasos sanguíneos suficientes para proveer de oxígeno a un tejido, si hay hormonas, se va a promover esa formación de vasos sanguíneos. Estoy hablando otra vez de una situación no patológica, porque de repente oímos la palabra angiogénesis y pensamos en cáncer, pero yo no estoy hablando de esa situación, estoy hablando de una situación normal, donde se deben de formar nuevos vasos sanguíneos, las hormonas lo promueven y es algo... Las hormonas femeninas mejoran el perfil de lípidos. Muchas personas, sobre todo hombres y mujeres también, con la edad avanzada empiezan a tener problemas con el perfil de lípidos o llamada también dislipidemia. Llámese colesterol malo, llámese triglicéridos, etcétera, etcétera, empiezan a tener problemas regulando los niveles de lípidos que tienen en sangre y esto puede provocar aterosclerosis, infarto, etcétera. Pues las hormonas femeninas también van a ayudar a controlar estos niveles de triglicéridos y colesterol en sangre y prevenir la aterosclerosis. Esto es cierto para progesterona y estradiol también. Por otra parte, también estrógenos y progestágenos van a prevenir que se formen lo que se llama fibrosis, es decir, que se endurezcan los músculos del corazón. El corazón, para tener su función normal, necesita hacer los movimientos de sístole y diástole, que es básicamente lo que tiene que hacer para bombear sangre. En estos movimientos, una parte se ensancha y la otra parte se contrae y están muy bien coordinados. Si hay fibrosis, estos movimientos no se pueden dar porque el corazón se endurece y ya no actúa como digamos, como esta esponjita. Entonces, el estradiol y la progesterona previenen que se endurezca, por decirlo de alguna manera, el corazón. Y por último, otra vez volviendo a la teoría de los antioxidantes, tanto progestágenos como estrógenos, o sea, como estradiol y progesterona, van a aumentar la cantidad y la actividad de las enzimas antioxidantes, es decir, las enzimas que hacen que mejore la capacidad antioxidante de las células. Es decir, van a bajar el estrés oxidativo del que les estaba hablando hace unos momentos, específicamente en el sistema cardiovascular. Entonces, en general, bajan el estrés oxidativo. En conjunto, todo esto va a hacer que tengamos pues un corazón contento, un sistema cardiovascular contento. Entonces, ya llevamos 2, longevidad y salud cardiovascular. Y por último, pues que hormona no mata neurona. Hormona femenina protege neurona. Creo que había ok. Estos son dibujitos que nada más están como ejemplificando células del cerebro, o sea, neuronas, que tienen receptores o que tienen unas proteínas que van a ser sensibles a las hormonas. Estas proteínas que son sensibles a las hormonas, que están aquí ejemplificadas en la membrana de estas células de caricatura, estas proteínas van a recibir la señal de las hormonas femeninas y lo que van a hacer a fin de cuentas es promover
el crecimiento y la sobrevivencia neuronal, la sinapsis y la plasticidad, es decir, que se formen nuevas conexiones en el cerebro, lo que es súper importante para la memoria y para seguir aprendiendo, y la neuroprotección, es decir, prevenir que las neuronas mueran. Entonces, todo esto se puede hacer a través de la acción de las hormonas femeninas. Entonces, no es trivial, ¿no? Y es algo que otra vez, lo preocupante es que puede que se pierda en una mujer que ya no tiene sus ciclos. Y esa es una parte de la investigación que a mí me interesa bastante, ¿no? ¿Qué pasa con todas nosotras después? Porque tenemos un montón que aportar. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer como para perder esta protección. Ahora, esto no se notaba antes, ¿por qué? Porque hace 100 años, pues la expectativa de vida era de 65 tal vez, y ni se diga en los 1800, en los 1700, en la Edad Media. O sea, en la Edad Media yo ya no estaría aquí. Se morían a los 40, ¿no? Entonces, pues no pasaba. Nadie también, digo, se sospecha que también por eso no se reportaba tanto cáncer, porque no vivíamos tanto como para tener estos problemas, pero ahora los tenemos. Y pues el reto es resolverlos, ¿no? Digo, vivimos más, pues entonces hay que aprender a vivir mejor. Para mí no se trata de vivir mucho, se trata de vivir bien. No se trata de cuánto viva. Si vivo 100 años, ¿de qué me sirve vivir 100 años si voy a estar no disfrutando la vida, ¿no? Se trata de vivirlos bien. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratando de buscar maneras de llegarle a las células para que sigan reaccionando y poder tener plenitud hasta los 90, 100 si quieren, ¿no? En el mejor de los casos. Y bueno, nada más para no dejarlo porque creo que es muy importante, recordar nada más cómo es que las hormonas regulan nuestro periodo. Gracias a que existe esto, tenemos las hormonas. Este es el dibujito clásico que a lo mejor ya han visto de cómo suben y bajan las hormonas durante el ciclo. Lo que tienen en color amarillo son los estrógenos, es decir, el estradiol, y lo que tienen en color azul es la progesterona. Aquí les estoy marcando el día 14 del ciclo, de un ciclo típico, entre comillas, y si pueden ver, como les platicaba hace un momento, los estrógenos, o el estradiol específicamente, pica o sube justo antes de que una persona ovule. Y la progesterona tiene su pico justo después. ¿Qué es lo que sucede a nivel ovario y a nivel endometrio? Recuerden que el endometrio es la capa más interna del útero y es lo que va a permitir que haya no implantación. Entonces, si se fijan, este endometrio va creciendo en grosor gracias a la señal de la progesterona. Pero en el día de en la etapa de la menstruación, si no hay fecundación, se rompen los vasos sanguíneos que irrigan ese endometrio y es lo que provoca el sangrado típico que vemos. Esto es lo que pasa a nivel de endometrio y es en respuesta a la subida y bajada de las hormonas. ¿Y qué pasa a nivel de folículo ovárico? Bueno, pues también el folículo va creciendo y en el día 14, cuando pica o cuando sube a su nivel más alto el estradiol, es cuando se libera este óvulo listo para ser fecundado. Si es fecundado, pues el cuerpo lúteo se forma y puede haber una implantación y hay un embarazo. Si no hay fecundación, entonces hay una atresia o se muere o se deshace ese folículo y pues ya no pasa nada, ¿no? Lo que sangra es el endometrio, pero lo que se deshace es el folículo ovárico y se espera el siguiente mes. Y así estamos más o menos unos 30, 35, 40 años, ¿no? Con esta marea, con estas mareas de hormonas que suben y bajan, ¿no? A mí se me figura que son como marea, suben y bajan todos los meses. Y pues, ¿qué pasa después? Más o menos por ahí de los 48, entre los 48 y los 53 años, hay una calma hormonal. Ya no hay mareas, ya no suben y bajan las hormonas. Tanto estradiol como progesterona se quedan flat.
Ahí están, pero están a niveles tan bajitos que ya no tienen esta capacidad que tenían antes de neuroproteger, de proteger el sistema cardiovascular, de activar a las enzimas antioxidantes. Entonces nuestras células se quedan como, ¿what? Se quedan sedientas, ¿no? de hormonas. Por eso mi investigación. Y eso es lo que sucede, pero bueno, les repito, existe mucho que hacer después de la menopausia. Yo creo que las mujeres tenemos un montón que aportar como jóvenes y después de ser jóvenes, como mujeres grandes, maduras, tenemos un montón que aportar y esto no nos debe detener para nada, ¿no? Pero siempre es bonito como saber qué es lo que nos está pasando, la explicación. O sea, de las mujeres que están aquí, me imagino que se han dado cuenta cómo son más, se sienten más activas y con más energía cuando están en su día 14 o cercano. Eso es algo, es impresionante, yo lo siento muchísimo. Cuando tengo síndrome premenstrual no puedo hacer nada, o sea, tengo un fog, o sea, vaya, ni conducir hago bien. No, es feo, se siente feo. De hecho, hay países como Inglaterra donde ya se está dando permiso de trabajo por dolores de menstruación y por no poder pensar bien. O sea, no es que sea una enfermedad, es una condición, es algo que sucede y se tiene que tomar en cuenta. ¿Y por qué pasa? Pues por las hormonas, ¿no? Entonces, la información es súper poderosa, hay que usarla a nuestro favor. Simplemente saber lo que nos está pasando. Y nada más por último, las hormonas también nos pueden ayudar a tomar el control de nuestra vida reproductiva. Las hormonas no son tan malas, después de todo nos ayudan un montón y podemos usarlas para decidir cuándo ser madres o si no ser madres. Tenemos un montón de hormonas, no son malas, nada más no se las tomen sin consultar al ginecólogo jamás en la vida. Hay una pastilla o un parche o un implante para cada quien. Esto no se debe tomar trivialmente. No se puede recetar el de la amiga tampoco, ¿eh? Tiene que haber estudios de cada quien, el historial familiar, etc. Y bueno, en resumen, las hormonas son lo mejor. Nos dan el poder de la longevidad, de la cardioprotección, de la neuroprotección y el poder de decidir. ¿Qué estamos haciendo en el laboratorio? Bueno, en mi laboratorio trabajamos con hormonas, pero también trabajamos con mitocondrias. Les dije que mitocondrias es la parte de la célula que produce energía y también les dije que las hormonas tienen un efecto positivo sobre las mitocondrias. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es incidir sobre esas proteínas que reciben la señal de las hormonas en las mitocondrias y tratar de hacer hormonas selectivas que solamente se vayan ahí y las mejoren. ¿Y qué va a hacer esto? Que si nos sale bien, que estamos poniendo changuitos, echándole mucho trabajo, o sea, gracias a mis estudiantes que están aquí, por cierto, que si sirven estas hormonas selectivas van a ayudar a mejorar la función mitocondrial y esto puede tener un efecto sobre enfermedades donde hay disfunción mitocondrial. Por ejemplo, enfermedades como diabetes, Parkinson, Alzheimer, condiciones como la obesidad o el síndrome metabólico. Y por supuesto también condiciones, esperemos, como la menopausia, donde hace falta un poquito más de producción de energía. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Pues lo primero que tenemos que hacer es tener células. Entonces, nosotros trabajamos con modelos in vitro, es decir, que tenemos células cultivando en cajitas Petri y pues les damos de comer en el laboratorio, les damos medio de cultivo y eventualmente lo que hacemos es romperlas con métodos bioquímicos y sacamos las mitocondrias. Así se oye súper fácil, pero Giovanni puede atestiguar aquí que se tarda todo un día sacando mitocondrias. Es todo un show, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos sacar las mitocondrias? Pues para estudiarles de todo, ¿no? Los antioxidantes, cómo están las enzimas que producen energía, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que quería hacer es una pequeña demostración de cómo le hacemos para hacer eso. Vamos a imaginarnos que yo ya tuve una célula, yo ya tengo mis células en cultivo, ya las coseché, ya las tengo en un tubito y ahora lo que necesito hacer es sacarle las mitocondrias.
¿Se acuerdan? Las mitocondrias están adentro de toda la célula, que tiene núcleos, tiene retículo endoplásmico, tiene un montón de proteínas, tiene un montón de agua, tiene membranas, tiene aparato de Golgi, todas esas cosas de biología celular que se acuerdan, ahí están, y yo solo quiero las mitocondrias. Entonces, lo que hacemos para aislarlas es aprovecharnos de una propiedad que tienen las partículas en general, que se llama, pues, densidad, ¿no? Es qué tanta masa tienen por unidad de área, básicamente. Entonces, las mitocondrias particularmente tienen una densidad que se va a poder acomodar en ciertos gradientes. Entonces, lo que hacemos es una centrifugación por gradiente, y las mitocondrias se van a acomodar de acuerdo a su densidad en ese gradiente. Entonces, lo que quiero ejemplificar aquí es eso. No traigo células ni traigo mitocondrias, pero sí traigo material que va a ejemplificar eso. Entonces, no sé si alguien quiera pasar a ayudarme a hacer la demostración. Una valiente del público. ¿No? ¿Nadie? Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos, vamos a ejemplificar. Mira, ¿puedes mostrarles este gradiente? ¿Cómo te llamas? Perla. Gracias, Perla. Bueno, aquí Perla les está mostrando un gradiente que yo previamente preparé en el laboratorio. Este es un símil de lo que hacemos. Entonces, si ven diferente, ¿puedes levantarlo un poquito? Si pueden ver, tiene diferentes colores. Cada color es un gradiente de densidad distinto. Entonces, si yo aviento moléculas ahí adentro, se van a acomodar de acuerdo a su densidad, y eso es lo que vamos a tratar de demostrar ahorita. Entonces, lo que te voy a pedir es que abres el tubito y primero vas a aventar esta moneda. ¿Qué creen que es más denso? ¿La moneda de 10 centavos o una bolita de aluminio? Tiene, no te lo tomes. Al último. La moneda es más densa, ¿no? Entonces, ¿qué creen que pase? Se va a quedar donde es más denso, que es la parte de abajo. Entonces, ¿puedes aventarlo? Vamos a ver qué pasa. Espero que funcione bien. Ahí va abajo, ¿no? Se acomoda de acuerdo a su gradiente. En el laboratorio lo que hacemos es acelerar este proceso con una centrífuga. Entonces, metemos estos tubos a un aparato que se llama centrífuga, que lo que va a hacer es girar súper rápido a muchas Gs, a muchas gravedades, para acelerar ese proceso y ayudar a que suceda este fenómeno. Y luego ahora vamos a aventar una bolita de aluminio. ¿Qué creen que pase? ¿Creen que se vaya más al fondo o que se quede más arriba? Va a flotar, ¿verdad? Porque es menos denso. Vamos a ver si me sale lo de Big Man. Vamos a aventar la bolita de aluminio. ¡Sharán! Ahí está, ¿no? Se quedó arriba porque es menos denso. Entonces, más o menos esa es la propiedad. Nos estamos imaginando que la moneda y la bolita de aluminio son partes de la célula. Yo rompí la célula y digamos que el aluminio es la fracción mitocondrial y la moneda de 10 centavos es la fracción nuclear. Los núcleos son, gracias, los núcleos son más densos que las mitocondrias. Entonces, en un gradiente isopícnico, así se llaman, isopícnicos, por centrifugación diferencial, las mitocondrias se quedan arriba en el sobrenadante y los núcleos se quedan abajo. Entonces, lo que hacen los estudiantes es, con mucho cuidado, toman el sobrenadante, que es esta parte que está aquí arriba, la pasan a otro tubo y la vuelven a centrifugar. Y luego la lavan y la vuelven a centrifugar. Y así como que 4 vueltas, más o menos, hasta que nos quede una fracción mitocondrial bastante pura, ¿no? Esto se puede hacer varias veces, incluso se puede hacer con ultracentrifugación a velocidades de hasta 100.000 Gs. Se usan unas ultracentrífugas muy grandes. Sí, muchas gracias, Perla. Y lo que se obtiene son fracciones de la célula. Una vez que tenemos las fracciones de la célula, pues voy a tener fracciones nucleares, voy a tener fracciones mitocondriales, fracciones membranales, fracciones de peroxisomas, de lo que yo quiera que esté estudiando, dependiendo del gradiente que yo utilice. Esos gradientes se pueden comprar o se pueden hacer en el laboratorio. Entonces, después lo que voy a hacer es, ya tomo mis mitocondrias,
las pongo en otro tubito, las reviento con detergentes especiales y ya que tengo las proteínas, yo lo que quiero saber es qué tantas hormonas tienen, porque acuérdense, estamos estudiando hormonas en las mitocondrias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudiamos las hormonas? Para estudiar las hormonas utilizamos métodos indirectos. Hay uno muy común que se llama ELISA. Entonces, lo que hace este ensayo es utilizar anticuerpos específicos que se van a unir a las hormonas y me van a decir por colorimetría qué tanto hay de esa hormona. Básicamente, entre más color, más hormonas. Estos son kits que ya venden y aquí también traigo una ejemplificación de un kit de ELISA. Entonces, si alguien quiere venir a hacer el símil, fácil. Vamos a hacer una ejemplificación de cuantificación de hormonas. Entonces, vamos a imaginarnos que ya reventamos las mitocondrias y las pusimos aquí. ¿Cómo te llamas? Aneka. Ok, Aneka. Entonces, no, yo me quedo con esto mejor y tú toma la pipeta. Vas a tomar esto. ¿Ya has pipeteado antes? Perfecto. Entonces, vas a tomar las puntas de 200 y va a pipetear el reactivo. Aquí tenemos reactivo. Vas a pipetear en todos los pocitos, en todos, y vas a ver qué pasa. No, perdón, en los que están rojos, en los que están rojos. Ahorita les vamos a enseñar. Entonces ella lo que está haciendo es poner, mira, ayúdate con la mano aquí. Entonces lo que está haciendo es poner un solvente sobre la mezcla de mitocondrias reventadas que tienen hormonas. Entre más hormonas tengan esas mitocondrias, más fuerte va a ser el color. No, mira, así. Vamos a pipetear así, pipeteando con la izquierda ya es cada uno, luego tomas y luego el otro. Ahí está. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Queremos medir qué tanto hay de hormona. ¿Por qué? Porque esos datos son importantes para conocer si el tratamiento que nosotros pusimos tuvo efecto o no. Entonces, a fin de cuentas, los métodos bioquímicos que usamos son realmente indirectos, ¿no? No son las únicas técnicas que usamos en el laboratorio para hacer esto, pero son las que traje para ejemplificar. Si alguna vez quieren darse una vuelta, de repente hacemos visitas guiadas de laboratorio. Entonces, sí cambiaron de color, ¿verdad? Ándale, ahora sí. ¿Cuáles tienen más hormonas? Las de la tercera, ok. Sí funcionó. El experimento fue exitoso. Listo. Ya con eso. Es nada más para que vean. Entonces, gracias, Aneka. ¿Aneka o Anika? Aneka. Pues déjala ahí. Y ahorita la acomodo. Entonces, si pueden ver, ¿alcanzan a ver el cambio de color? Creo que los de atrás tal vez no, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que llegamos a ver en el laboratorio. Una cajita con diferentes colores. Ahora, no crean que así hacemos la ciencia, ¿eh? No crean que decimos, ese está más morado. Lo ponemos en un aparato que se llama espectrofotómetro. Y lo que hace el espectrofotómetro es, de una manera muy precisa, va a medir cuánto color hay. Y te va a decir exactamente, en el tubito, en el pocito 4, hay el doble de color que en el pocito 3, etcétera, ¿no? Y eso lo graficamos y luego hacemos unas regresiones lineales, unos procesos ahí matemáticos bastante sencillos. Y lo que a fin de cuentas tenemos es, aquí en estas muestras de mitocondria hay tantos nanogramos de estradiol. Y ya con eso podemos saber, ¿el tratamiento funcionó o el tratamiento no funcionó? Eso es más o menos el tipo de cosas que hacemos en el laboratorio. Es biología celular, biología molecular y bioquímica. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Trabajamos con cosas muy chiquitas. Me decía Steph que si podía traer algo así como para mostrar, pero pues no me pude traer el microscopio esta vez, pero las células pues las tenemos que ver evidentemente en microscopio, ¿no?
pero más o menos eso es lo que estamos haciendo para estudiar estas cosas. También hacemos una técnica que se llama espectrometría de masas, que aquí MacDiel se le pasa haciendo eso. Es una técnica también muy fina para medir cantidades de moléculas y pues básicamente es eso. Y no sé, creo que me parece que ya no tenía otra. Pues ahí vamos, estamos con una patente sometida ahorita de 2 moléculas de hormonas selectivas. Esperemos que pronto, ya pasó el análisis de forma, falta el otro, va a tardar unos 3 años más, pero en eso estamos. Y bueno, les presento aquí, aparte de mi grupo de trabajo, el doctor Rafael Vázquez, que de hecho acaba de ganar el premio de ciencias, ¿verdad? La semana pasada se lo dieron, me parece, hace como una. Bueno, él es el jefe del departamento de Bionano en el CENIN de la UNAM, la doctora Kanchan Chauhan, que de hecho es la que sintetizó las moléculas, es una investigadora muy joven, muy exitosa. El doctor Aldo Moreno, que también está en el departamento de innovación biomédica, que es el experto en espectrometría de masas. Y por supuesto mis estudiantes y ex estudiantes, por ahí atrás está Isaí, que ya se tituló de la maestría, MacDiel, que se acaba de titular también de la maestría, la estamos convenciendo de que haga el doctorado. Giovanni Ruiz, que está haciendo el doctorado, es el que se está peleando ahorita con las mitocondrias. Y bueno, pues yo ahí en medio, y bueno, gracias a todo este equipo es que puedo darles las buenas nuevas de la patente. Por supuesto no soy yo sola, son un montón de personas y principalmente los estudiantes que se la pasan de sol a sol en el laboratorio y a quienes les estoy muy, muy agradecida. Y gracias a ustedes.